Grabando. Hola, soy Giovanni Herrera, soy un médico familiar de origen colombiano, pero que actualmente vive en Austin, Texas. Este es mi primer episodio de mi podcast, el podcast Giovanni Herrera, donde nos vamos a enfocar en un tema muy importante, de médico a emprendedor. Vamos a hablar de mi viaje de éxito y superación. Pero en el canal en general nos vamos a enfocar en cuatro cosas, lo que yo considero los cuatro pilares de la felicidad. ¿Cuáles son esos pilares? El primer pilar es el pilar de la salud física. El segundo es el pilar de la salud mental. El tercero es el pilar de la salud espiritual. Y el último pilar es el pilar de la salud económica. Desde mi punto de vista, para que tú tengas una felicidad total, tú debes llegar a un equilibrio entre estos cuatro pilares. En el día de hoy vamos a hablar sobre el pilar de la salud económica, pero también vamos a hablar sobre las otras cosas. Entonces déjenme un poquito decirles acerca de quién soy yo, qué es lo que hago y cómo terminé aquí, cómo terminé siendo un emprendedor. Yo les quiero contar. Originariamente soy de Colombia, en Sudamérica, una ciudad que se llama Manizales, a la que adoro con todo mi corazón. Logré después de mucho sacrificio convertirme en médico familiar. Me convertí en médico primero general en Colombia y por razones de economía sabía que nunca iba a poder lograr ser especialista en Colombia, puesto que no tenía el dinero suficiente para pagar una especialización que en Colombia se tiene que pagar. Terminé siendo viajando, emigrando a México. En México tuve la oportunidad de contar con una gran familia mexicana que me ayudó, me colaboró y terminé haciendo mi último año en Monterrey, México, lo logré terminar y conocí a mi esposa, que es de origen neoyorquino, y terminé en Estados Unidos. Pasé mis exámenes para ser médico familiar y luego me volví en un emprendedor, experto en finanzas y construí mi propia empresa. Terminé ahorita en Austin, Texas. Aquí estoy. Ese es una parte, como un resumen de lo que yo he hecho y quién soy. Pero yo les quiero contar también los desafíos y las cosas que han pasado en este viaje tan interesante. El primer desafío fue un desafío económico. O sea, sin duda alguna, el principal problema que tenemos los emprendedores y las personas que queremos salir adelante, que queremos tener algo en nuestra vida, es que el dinero no nos alcanza. La gran mayoría de los emprendedores, es un 67%, no nacieron de padres ricos, no son de una segunda, tercera generación de ricachones que les dejan dinero a sus hijos. La gran mayoría de millonarios y emprendedores nacimos pobres y salimos adelante. Ese fue el caso mío y es el caso de la gran mayoría de personas que yo conozco que son exitosas. Con tal vez una excepción. Conozco uno que sus padres le heredaron todo, pero la gran mayoría no ha sido así. Entonces, el primer desafío fue cómo me convierto en doctor en Colombia si no tengo dinero. Ese fue mi primer desafío, ¿cierto? Les voy a hacer una historia corta. Lo logré a través de esfuerzo, dedicación, mucho estudio y a la ayuda muchísimo más importante de una tía mía que se llama tía Ligia, a la que adoro con todo mi corazón y que fue la que me ayudó. Pero logré pasar. Mi primer desafío fue pasar un examen en Colombia que se llama el examen del ICFES. Con ese examen, dependiendo del puntaje, tú pasas o no pasas a la Universidad de Medicina. Y todo el mundo quiere estudiar medicina en Colombia, así que fue muy difícil. Pero ese fue mi primer desafío y lo logré estudiando, trabajando fuerte y haciendo que una tía me ayudara, gracias a Dios. Ese fue el primer desafío. El segundo desafío fue lograr emigrar. Emigrar no es fácil. Emigrar no es fácil. Tienes que dejar las personas que quieres, tienes que dejar las personas que tú amas, tienes que dejar todas las cosas atrás y comenzar una vida de cero. Pero logré emigrar con el esfuerzo y la ayuda también otra vez de mi tía a Colombia. Emigré y me logré convertir en un profesional, terminar mi último año en México. Logré terminarlo, logré convertirme en un médico general en México. Allá conocí a mi esposa y logré migrar a Estados Unidos. Pero ¿cómo termino yo siendo un
emprendedor, sí, simplemente no, perdona, disculpa las palabras, pero sí era médico y no era un emprendedor. Pues bueno, desde niño fui muy pobre y cuando tú eres pobre, tienes dos opciones. O quieres seguir eso, la pobreza, que es lo que todo el mundo hace, entonces, o haces todo lo contrario y dices, no, quiero tener dinero. Yo tomé la segunda decisión, dije, yo no voy a ser pobre el resto de mi vida y voy a cambiar eso. Por eso decidí que yo me iba a enfocar en una carrera que me hiciera feliz, pero que también me diera dinero y estudié medicina. Entonces logré estudiar, ese fue uno de los grandes retos, ¿cierto? Cuando logré ya ser médico, me di cuenta que el dinero de médico como tal no me iba a dar el dinero suficiente que yo quería para lograr esos sueños gigantes que yo tenía de viajar, de conocer, de tener las cosas que yo me quería comprar, de comprarme el carro de mis sueños. Eso no me iba a alcanzar. Entonces tenía que ser emprendedor. El primer libro de emprendimiento no lo leí en Estados Unidos, lo leí en Colombia. Hace 20 años, antes de salir de Colombia, me leí un libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki. Ese libro cambió mi vida en el término del emprendimiento. Me enseñó cuál era el camino que me debería enfocar, el camino que debería llegar, que era, en vez de simplemente ser un trabajador y trabajar 8, 10, 12 horas al día para alguien, convertirme en un dueño de negocio y luego convertir el negocio y dejar el negocio, salirme del día del negocio y convertirme simplemente en un empresario. Y ese fue el camino que seguí por años. Pero ese libro es solo la entrada. Ese libro es solo la entrada al mundo del emprendimiento, al mundo de la libertad económica. Es un libro que no te dice paso a paso qué tiene que hacer, pero sí te dice paso a paso cuáles serían los siguientes libros y cosas que tienes que hacer si quieres llegar a tus metas. Bueno, eso yo lo logré hacer. Llegando a Nueva York, comencé a leer 50,000 libros. Bueno, cuando digo 50,000 es una exageración, me leí un poco más de 120 libros en esos 6 años que viví en Nueva York mientras pasaba mis exámenes para ser médico, que fue mi segundo, ese fue mi segundo desafío, pasar mis exámenes para ser médico. Y entonces, al mismo tiempo que intentaba pasar los exámenes para ser médico, al mismo tiempo leía los libros de emprendimiento. Pasar los exámenes de ser médico en Estados Unidos no es fácil. La verdad es que inclusive es muy difícil, pero sí se puede, sí se puede. Había un grupo gigante de doctores latinos de todos los países de Latinoamérica en ese entonces, estamos hablando de 20 años atrás, que se reunían todo el tiempo a leer y a estudiar juntos. Yo, la verdad, solo tuve la oportunidad de ir una vez a reunirme con todos. Fui y me reuní con todos, la verdad, y no me gustó, porque teníamos metas diferentes y teníamos una actitud diferente. Yo iba y yo quería ir a estudiar, a leer, a hacerlo, pero ellos iban a hablar de cuándo nos vamos a encontrar para el barbecue, cuándo vamos a ir a una discoteca, cuándo vamos a ir de paseo, cuándo nos vamos a ir a jugar esto, lo otro, y ese no era mi meta. Mi meta era pasar mis exámenes, así que yo hice lo que consideré en ese momento lo correcto. Dejé ese grupo de personas a reunirnos cada vez que se reunían cada semana, pero conseguí el contacto de algunos de ellos que me podían prestar los libros y yo fotocopiarlos porque yo no tenía dinero para comprar los libros. Agarré todo lo que necesitaba agarrar, los bancos de preguntas, las cosas, y yo lo hice solo en mi casa, a mi tiempo, porque yo sabía que iba a perder el tiempo si seguía yendo a ese grupo. Logré pasar mis exámenes de medicina con mucho esfuerzo, pero logré meterme a medicina familiar. Ese fue mi segundo reto, mi segundo desafío. Después de que ya me hice médico familiar, vino mi tercer desafío. Mi tercer desafío es cómo hago para ser un emprendedor, cómo hago para crear empresa y cómo hago para salir adelante en Estados Unidos. Eso lo hice por medio de lectura, conocimiento y por medio de mentores. Seguí leyendo muchos libros, como les dije, leí aproximadamente 120 libros en Nueva York, todos gratis porque la biblioteca de Nueva York, tú les pides cuál libro quieres y te lo mandan a tu casa gratis para leer. Y si no tienen el libro, lo compran para ti y tú lo lees, que es lo mejor que puede haber. Leí libros de emprendimiento, libros de superación personal, pero más que todo libros de mercado inmobiliario, cómo comprar, vender casas, cómo hacer flipping, cómo comprar casas viejas y arreglarlas y ganar dinero.
En eso me enfoqué. Y después de mucho tiempo nos vivimos a vivir en Texas, en una ciudad pequeña que se llama Odessa. Allá logramos comenzar nuestros primeros negocios de casas. Cuando llegué tenía mucho miedo, aún aunque ya había leído muchos libros, tenía mucho miedo, así que pagué un mentor y viajé a Florida con ese mentor, y con ese mentor me enseñó cómo hacer el negocio y le pagué muchísimo dinero, los miles de dólares para que él me enseñara. Pero cuando regresé a Texas, yo ya sentía que yo ya podía hacerlo, yo ya sentía que quería hacerlo. Todavía tenía miedo porque el miedo no es algo que se te quita por ser emprendedor. Tú tienes el miedo, la diferencia es que tú todavía lo haces, ¿cierto? Pero emprendedor o no, siempre va a haber miedo. Pero yo enfrenté el miedo y lo hice. Me reuní con un amigo que se convirtió en mi amigo, el doctor Morales, optómetra, excelente ser humano, y él me enseñó el negocio. Él me enseñó cómo hacer las cosas en las casas, cómo tener la probabilidad de construir una casa vieja y arreglarla. Y yo lo hice físicamente, aprendí a hacerlo, le ayudaba con la electricidad, le ayudaba con todo. Pero pronto aprendí que hacer las cosas físicamente yo no me iba a llegar a ninguna parte, porque las horas que yo gastaba en eso eran horas que yo perdía pudiendo hacer crecer mi negocio. Así que dejé de hacer eso y me dediqué a conseguir gente que me hiciera las casas y que me ayudara, y yo los dirigía. Así comencé con mi primera casa, mi segunda, tercera, y ya comencé cientos de renovaciones. Desde el 2010 comencé, hice casas nuevas, casas viejas, las compraba, las arreglaba, las vendía. Dejaba algunas casas para renta, que las rentas es lo mejor que me ha ayudado. Es lo mejor que tú puedes hacer. Y luego, a partir del 2017, creé una empresa para construir casas nuevas. Y desde el 2017 construimos casas nuevas. A partir del año, siempre compraba un lote a la vez, un lotecito a la vez. A partir del año pasado comenzamos nuestra primera subdivisión pequeña de 25 casas, donde tuvimos que poner calles, el acueducto y las cosas que necesitaban para hacer un desarrollo inmobiliario. Y pues gracias a Dios todo me ha ido bien. Obviamente es con mucho esfuerzo. Se me olvidó mencionar que en el 2018, a pesar de que yo ya era un experto en muchas cosas de finanzas y había leído sobre finanzas personales y era un experto en taxes, en impuestos, porque en eso me volví un experto, todavía sentía que me hacía falta más. Entonces decidí hacer una maestría en una universidad de la Florida, y terminé una maestría en finanzas. Hice una maestría que, bueno, no alcanzan ustedes a ver el título aquí, pero hice una maestría en negocios y finanzas. Eso me ayudó a afianzar más mi conocimiento, el conocimiento sobre el dinero, el conocimiento sobre cómo invertir. Y todo lo demás ha seguido. Durante estos años, he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas. He aprendido, como les dije, sobre impuestos, sobre casas, sobre finanzas personales, educación financiera. Y yo quiero compartir con todas las personas, especialmente con los latinos que viven en Estados Unidos, esa experiencia mía que les sirva a ustedes cómo salir adelante, cómo hacer lo que yo hice. Yo siempre he tenido una creencia, y es que si otro puede, yo también puedo. Siempre. Y yo te lo digo a ti, si yo puedo, tú puedes. Porque no hay nada que otra persona haga que yo no pueda hacer. La única diferencia es que esa persona le puso el 100% de sus ganas, y yo te invito a que le pongas 100% de tus ganas, porque de aquí en adelante, si tú me sigues, vas a aprender lo que yo hice. Yo te voy a enseñar paso a paso qué es lo que yo hice para que tú también lo hagas. Así que yo te invito a que te suscribas a este canal, a que lo compartas con las personas que creen que les gusta, y que te suscribas también a mis otras redes sociales. Tengo un canal de YouTube que lo puedes seguir. Ahí está en la parte de abajo el canal de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Compártelo, sígueme, y entre los dos vamos a lograr que tú llegues a obtener tu libertad financiera.